Bienvenidos, estudiantes de Biología de la Universidad de Costa Rica. Les habla el profesor Bernal Garro y hoy vamos a hablar un poquito acerca de botánica, concentrándonos en la estructura y funciones fundamentales de las plantas terrestres. Bien, entonces para ello vamos a centrarnos en el tema de tejidos y estructuras vegetales inicialmente. Como todos recordaremos, las células vegetales están rodeadas por una pared de celulosa, ¿verdad? Es una pared rígida, ya que las plantas no tienen un esqueleto que les dé sostén. Sin embargo, esta función de sostén se las da las paredes celulares. Las paredes celulares de las plantas están hechas de celulosa principalmente, pero en su constitución tenemos que las moléculas de celulosa forman fibras que están asociadas con moléculas de hemicelulosa y glicoproteínas, como podemos ver en este esquema, ¿verdad? También tenemos pectinas ácidas, pectinas neutras y otro un conjunto realmente grande de moléculas, de componentes que conforman toda esta estructura de sostén. Vean que las moléculas de glucosa se van a asociar como celobiosas, que van a formar las moléculas de celulosa, ¿verdad? Que se juntan como microfibrillas, ¿verdad? Varias microfibrillas van a formar una macrofibrilla o macrofibra que finalmente va a formar la malla que constituye la pared celular. Sin embargo, debemos recordar que entonces no es solamente celulosa la que compone esta pared, sino que, como dijimos, tenemos hemicelulosa, tenemos diferentes tipos de pectinas y tenemos glicoproteínas, ¿verdad? Que constituyen todo este enrejado molecular de la pared vegetal. La pared vegetal de las plantas, cuando ellas están en crecimiento, que decimos que están tiernas, que están suaves, ¿verdad? Que son flexibles, es una pared flexible a la que llamamos pared primaria. No todas las plantas van a crecer a lo ancho. Hay plantas que tienen un crecimiento secundario, por ejemplo los árboles que forman madera. Entonces, cuando ya la planta que puede tener crecimiento secundario tiene este crecimiento, va a desarrollar una pared secundaria. Esta pared celular secundaria es menos flexible, ¿verdad? Va a estar constituida por tres capas principales, como las vemos aquí, S1, S2 y S3, que van creciendo debajo de la pared primaria, ¿verdad? Van creciendo debajo de la pared primaria y van creciendo hacia adentro, ¿verdad? La S1, debajo de la S1 la S2, debajo de la S2 la S3. Estos son pared secundaria. Ahora bien, los citoplasmas o protoplastos de las células vegetales van a estar conectados con los de las células vecinas por medio de plasmodesmos, como habíamos hablado. Los plasmodesmos, que son puentes de citoplasma, van a pasar a través de poros que se llaman punteaduras, ¿verdad? Entonces, esta punteadura comienza en esta pared celular, ¿verdad? Y va a atravesar las paredes celulares secundaria y primaria para llegar a atravesar la pared celular de la célula vecina, y así los dos citoplasmas pues quedan conectados, ¿verdad? Entonces, a través de plasmodesmos que, como les digo, pasan a través de aberturas a las que llamamos punteaduras, y de esta manera tenemos estructurada la comunicación entre células. Veamos que entonces es importante reconocer, ¿verdad?, que la pared celular secundaria crece hacia adentro, tiene tres estratos, ¿verdad?, principales, S1, S2 y S3, y van hacia adentro. Normalmente muchas células, como vamos a ver en algunos tipos de tejidos, cuando este endurecimiento de la pared ocurre, puede ser que la célula muera en ciertos tejidos, y entonces lo que queda es nada más la pared celular como tal. Bien, aquí podemos ver dos conceptos importantes, el concepto de simplasto y el concepto de apoplasto. Vamos a llamar a toda la parte viva de la planta, o la unión de todos los protoplastos de la planta, como el simplasto, ¿verdad? Sería el compartimento intracelular. Mientras que la fase de la planta, que está constituida por material, digamos, inerte, muerto, por así decirlo, es decir, las paredes, la vamos a llamar el compartimento extracelular o apoplasto. Entonces tenemos simplasto vivo y apoplasto, digamos que muerto, ¿verdad? Y entonces eso significa que el transporte de sustancias a través de la planta puede ocurrir vía células vivas, es decir, vía simplasto, o podría ocurrir transporte a través de las paredes celulares, es decir, vía apoplasto, ¿verdad? Como lo vemos, por ejemplo, en este esquema, en donde vemos aquí
por ejemplo, el paso de agua en moléculas, ¿verdad? Y con iones que entra a través de un pelo radicular y va siguiendo la vía del apoplasto, es decir, a través de las paredes, de la fase no viva de la planta. Puede ser que vayan moléculas de agua también con otros nutrientes y pasen más bien por la vía del simplasto, es decir, que tengan que atravesar las células vivas. Si atraviesan el simplasto, que tienen que estar atravesando la membrana celular, por lo tanto va a haber ahí selección de las moléculas que se transportan por medio de las proteínas de transporte de la membrana celular. Vean que a nivel, por ejemplo, de la raíz, ¿verdad? Tenemos la epidermis, luego tenemos el córtex de la raíz y finalmente tenemos aquí una frontera entre el córtex y la médula de la raíz que se llama endodermis. En la endodermis va a haber una membrana especializada, ¿verdad? Que ya vamos a hablar, que se llama la banda de Caspary, que entonces va a hacer que por ahí no entre el agua, sino que el agua tenga que desviarse de la vía apoplástica, perdón, de la vía, sí, apoplástica, a la vía del simplasto, es decir, pasar del transporte a través de las paredes a tener que pasar a través de las células. Y por eso a este nivel va a haber una selectividad, va a haber ahí acción selectiva de la membrana celular. Y eso es importante considerarlo. Por ejemplo, lo tenemos aquí, ese concepto. Vean que la banda de Caspary, que se encuentra en la endodermis, ¿verdad?, va a hacer un enriquecimiento de las paredes celulares, ¿verdad?, que las hacen, un enriquecimiento de sustancias hidrofóbicas que las hacen impermeables. Entonces, si una molécula viene pasando por la vía de las paredes celulares, ¿verdad?, por acá, como lo podemos ver, cuando llega a la endodermis, en la raíz, en la banda de Caspary no la deja atravesar entre estas dos células. Entonces ella tiene que desviarse y pasar por la vía del simplasto, es decir, tiene que atravesar las membranas celulares, vean a este nivel y vean a este nivel, tiene que atravesar la membrana celular dos veces, lo que se esté transportando allí, y atravesar el citoplasma. Entonces aquí actúan las proteínas de transporte y decimos que hay selectividad de la membrana. Por lo tanto, la raíz pues controla lo que puede entrar hasta la médula de la raíz. En la médula de la raíz están las estelas, en donde vamos a encontrar el xilema y el floema. Bueno, pues bien, la raíz, a través de la endodermis, gracias a la presencia de la banda de Caspary, hace que todo lo que entre hasta la médula, donde están las estelas, tenga por lo menos que pasar a través de una célula, tenga que pasar por lo menos a través de una membrana celular. Y entonces, por eso es que ahí se controla lo que puede entrar a la planta. Ven aquí, por ejemplo, venía la molécula por la vía del apoplasto y entonces es rechazada, tiene que pasar por la vía simplástica, es decir, tiene que atravesar la célula. Y esa es la función de la banda de Caspary, ¿verdad? Permitir la selectividad a ese nivel en la raíz. Aquí tenemos, en términos muy generales, la estructura de una planta. Digamos, la estructura del cuerpo de una planta se va a basar en el sistema de raíces o sistema radicular y el sistema del vástago, que sería todo lo que vemos de la planta arriba de la tierra, ¿verdad? El sistema del vástago pues va a tener el tallo principal, tallos secundarios o ramas, sus hojas y en el caso de las angiospermas, flores, ¿verdad?, que son tallos modificados para la función reproductiva. Y tenemos el sistema de la raíz, que va a cambiar un poquito si tenemos monocotiledones o dicotiledones, pero ahí tenemos la raíz, digamos en este caso raíz principal y raíces secundarias, ¿verdad? Entonces esos son los dos componentes principales del cuerpo de una planta, el sistema de la raíz o radicular y el sistema del vástago. Ahora bien, como todos los seres vivos policelulares, las plantas van a estar constituidas por tejidos. Podemos clasificar los tejidos vegetales de varias maneras, ¿verdad? Según uno los agrupe en siguiendo diferentes criterios. Bueno, aquí vamos a ver una división básica, ¿verdad? Podemos, en primer término, dividir los sistemas de tejidos en las plantas o los sistemas tisulares en tres grandes grupos. Los tejidos dérmicos, los tejidos fundamentales y los tejidos vasculares. Si vemos este esquema de acá, los tejidos dérmicos van a ser todos aquellos que componen la epidermis y la peridermis, es decir, lo que rodea el cuerpo de la planta. Ese sería nuestro primer grupo de tejidos, los tejidos dérmicos, que se subdividen en epidermis y peridermis. La peridermis se da en las plantas que tienen crecimiento secundario,
que recordemos, como ya dijimos, son aquellas que crecen a lo ancho, que pueden formar madera. Bueno, ese sería el primer sistema. El segundo sistema de tejidos serían los tejidos fundamentales, es decir, los que forman el relleno principal de la planta. Y ahí distinguimos principalmente el parénquima, que es el tejido fundamental que tiene varios subtipos. Tenemos el colénquima y tenemos el esclerénquima. De todos estos tres hay subtipos, ¿verdad? Entonces este es como el esquema fundamental, el básico. Y el tercer sistema de tejidos serían los tejidos vasculares. ¿Qué son los tejidos vasculares? Bueno, los animales tenemos sistemas circulatorios, sería lo equivalente en plantas, es decir, los que transportan líquidos y fluidos dentro de las plantas, en donde tenemos el xilema y el floema. El xilema, normalmente, son células muertas de las que solo han quedado las paredes celulares y entonces transportan agua y minerales, es decir, fluidos inorgánicos. En tanto que el floema está constituido por células que contienen citoplasma, es decir, que están vivas, y que se especializan en transportar sustancias orgánicas, es decir, contenido orgánico, agua, pero con contenido como fitohormonas, aminoácidos, lípidos, qué sé yo, que son sustancias orgánicas. Entonces el xilema para el transporte de sustancias inorgánicas está muerto, el floema está vivo para el transporte de sustancias orgánicas. En este esquema de acá vemos esos tres tipos de tejidos principales en una hoja, ¿verdad? Entonces tenemos los tejidos dérmicos, el tejido fundamental, que son los tejidos que rellenan la planta, y los tejidos vasculares, xilema y floema. Vean que el xilema y floema normalmente se van a asociar en una especie de tubo, llamémoslo así, que vamos a llamar haz vascular. Los haces vasculares entonces estarían formados de xilema y de floema. Bueno, ese sería el primer concepto, los primeros conceptos básicos de esta clase. Continuaríamos en la siguiente sección.